Tuve que despedazarme muchas veces, tuve que tocar el fondo de la frustración y mirar a la cara a mi propia incompetencia hasta entender que no se trataba de intentar con fuerza bruta, ni tampoco de desear pasivamente como un niño que espera un regalo de Navidad. Se trataba de hacerlo de la forma correcta. Y la forma correcta es algo que nadie te enseña en la escuela, nadie te enseña en la iglesia y nadie te dice en los libros de autoayuda baratos. La forma correcta no es repetir frases positivas como un loro sin alma esperando que algo mágico suceda. No es forzar pensamientos felices cuando por dentro te estás muriendo de miedo y ansiedad. No es esperar sentado en el sofá que el mundo cambie para que tú puedas por fin darte el permiso de cambiar. El secreto es otro, mucho más profundo, mucho más visceral. Y cuando finalmente lo hice de la forma correcta, cuando finalmente dejé de pelear con la realidad y empecé a moldearla, todo, absolutamente todo, comenzó a suceder. Y no estoy hablando de un futuro lejano, no estoy hablando de mañana, no estoy hablando de dentro de un mes, no estoy hablando de algún día, estoy hablando de hoy, porque el campo cuántico no tiene calendario, responde inmediatamente cuando entras en la frecuencia exacta. Es desconfortable y hasta doloroso asumir esto, pero por mucho tiempo yo fui mi propio saboteador. Yo decretaba de la forma equivocada, yo esperaba de la forma equivocada, yo vibraba de la forma equivocada, yo creía que estaba creando mi futuro, pero en realidad, sin darme cuenta, solo estaba reforzando lo que no quería, estaba dándole más energía a mi carencia, más poder a mi ausencia. Hasta que entendí que el decreto solo funciona, solo se vuelve carne y materia cuando mente, cuerpo y alma dicen exactamente lo mismo al mismo tiempo. Es como una contraseña cósmica de 3 dígitos. Si fallas en uno, la caja fuerte no se abre y te quedas fuera. Cuando acerté esa contraseña, fue como destrabar una puerta blindada que siempre estuvo frente a mi nariz. Lo más loco y lo que me voló la cabeza es que las cosas no sucedieron porque insistí más, no sucedieron porque trabajé más horas, no sucedieron porque me esforcé más físicamente. Sucedieron porque finalmente dejé de dividirme por dentro. Comencé a vivir lo que decía, comencé a sentir como si ya fuese una realidad sólida antes de verla, y fue en ese estado de coherencia absoluta que todo comenzó a materializarse a una velocidad que la lógica humana lineal no puede explicar, pero que la física cuántica explica perfectamente, porque en el campo siempre estuvo listo, la posibilidad ya existía, yo era el que necesitaba alinearme de verdad para recibirlo. La gran ilusión, la gran mentira que nos venden es creer que las cosas demoran, que el éxito es un camino largo, tortuoso y difícil. Las cosas solo demoran cuando estás desalineado, cuando estás vibrando en interferencia, cuando tu señal es confusa. Cuando lo hice de la forma correcta, los cambios fueron tan rápidos que parecía magia. Parecía que había hecho trampa en el juego de la vida, pero no era magia. Era física pura, era mi vibración finalmente conversando con el campo en el mismo idioma, sin acento, sin ruido. Y cuando eso sucede, es imposible que las cosas no comiencen a llegar. Es imposible que el universo no responda. Es una ley, tan precisa como la gravedad. Si sueltas una manzana, cae. Si vibras coherencia, manifiestas. Yo no soy diferente de nadie, no tengo dones especiales, no soy un gurú iluminado, pero aprendí de forma visceral, a través del dolor y la frustración de años estancado, que existe un camino específico, un protocolo exacto para crear. Y cuando entré en ese camino, todo comenzó a suceder ese mismo día. Yo pasé años de mi vida intentando decretar de la forma correcta, pensando que bastaba con repetir afirmaciones bonitas frente al espejo. Con un poco de foco mental, creía que de repente el universo me escucharía por cansancio. El problema es que, la mayoría de las veces, lo que salía de mi boca no tenía ninguna resonancia con lo que vibraba en mis células. Yo hablaba de riqueza, pero mi cuerpo vibraba pobreza y miedo a las deudas. Hablaba de salud, pero mi cuerpo vibraba enfermedad y cansancio. Es como intentar empujar un coche con el freno de mano puesto. Haces mucho ruido, gastas mucha energía, quemas los neumáticos, sudas, lloras, pero no te mueves ni un centímetro del lugar. El decreto solo funciona cuando existe una coherencia auténtica entre lo que pienso, que es la señal eléctrica que envío al cosmos, y lo que siento, que es la señal magnética que atrae el evento hacia mí.
Esa fue una de las mayores llaves maestras que necesité entender para salir del agujero. La mente es una herramienta poderosa, sí, es el arquitecto, pero ella sola no crea nada. Necesité aprender en la práctica que el decreto mental necesita estar sincronizado con el corazón. El corazón es el motor, es el que envía la señal magnética potente al campo, es el que crea el impacto real en la matriz holográfica de la realidad. Cuando comencé a conectarme verdaderamente con la emoción detrás de lo que estaba decretando, todo comenzó a cambiar radicalmente. Ya no estaba recitando palabras vacías como un robot programado, estaba literalmente convirtiéndome en aquello que decía en tiempo real. Recuerdo claramente cuando comencé a decretar prosperidad. Al principio era solo una frase muerta en mi boca. Decía, yo soy próspero, pero mi estómago se retorcía de miedo a las facturas que se acumulaban en la mesa. Era una guerra civil interna, mi mente atacando a mi cuerpo y mi cuerpo atacando a mi mente. Y mientras esa guerra existía, nada cambiaba afuera. El universo reflejaba mi caos interno. Pero en el momento en que me permití sentir la gratitud anticipada, como si el dinero ya estuviera en mi cuenta, como si ya hubiera pagado todo, el decreto cobró vida. Dejó de ser sonido y se convirtió en señal. No fue de un día para otro, requirió práctica, requirió domar a mi cuerpo, pero fue en ese estado que las cosas comenzaron a acelerar. No mañana, no el mes que viene, sino hoy. Porque el campo cuántico no tiene calendario, no tiene reloj, responde inmediatamente a quién eres ahora. Es un entrenamiento, un proceso de realineación interna constante, casi militar. El decreto verdadero acontece cuando vivo como si ya fuese. Es una experiencia física, emocional, mental y energética completa, al mismo tiempo. Cuando finalmente entendí que no era sobre repetir como un perico, sino sobre incorporar como un Dios creador, el tiempo de respuesta del campo se volvió casi instantáneo, porque el campo no responde a lo que digo, responde a lo que soy. Y aún sabiendo esto, a veces me pillo volviendo al piloto automático, a la vieja identidad que solo desea pero no cree. Es una lucha biológica. Y sé que es difícil ganar esta lucha solo, porque tu cuerpo es una farmacia de químicos adictivos que te piden volver al estrés y a la preocupación. El cuerpo es el animal que quiere sobrevivir, no crear. Para que no pierdas esta batalla contra tu propia biología y tengas las herramientas exactas para dominar este proceso, he creado el manual táctico El Código Abundante. Es la guía práctica de 28 páginas con la rutina exacta de 17 minutos que sincroniza tu cerebro y tu corazón para que tu decreto sea una orden irresistible y no una súplica vacía. Si quieres dejar de luchar contra ti mismo y tener el mapa exacto, descarga el manual en el comentario fijado. Es la mejor inversión que harás en ti. Volviendo al proceso, es un juego continuo de vigilancia interna, de percibir cuándo estoy desalineado, porque el decreto sin coherencia es solo ruido acústico que se pierde en el vacío. Pero cuando mente y corazón hablan el mismo idioma, el campo escucha, responde y materializa. Y es ahí donde empiezo a percibir por qué tantas personas pasan la vida decretando y nada sucede. Es triste ver esto. Durante mucho tiempo observé personas decretando con tanta fuerza, con tanto deseo, casi gritando, pero los resultados simplemente no llegaban. Yo mismo estuve en ese lugar oscuro, repitiendo, insistiendo e implorando para que las cosas cambiaran. Y ahí necesité ser brutalmente honesto conmigo mismo. Necesité mirarme al espejo y decirme la verdad. La mayoría decreta desde la falta. No están decretando porque creen, están decretando porque están desesperados, y el campo cuántico no responde al desespero. El desespero es una señal de no tengo, y el campo te da más de no tengo. El campo responde a la plenitud. Es muy fácil caer en la trampa de decretar intentando arreglar una realidad rota, como si fuera un pedido de auxilio disfrazado de afirmación positiva. Pero si la vibración detrás del decreto es de carencia, eso es lo que proyectas, y eso es lo que recibes más, carencia multiplicada. Necesité entender que no es sobre gritarle al universo para que te escuche. El universo no es sordo, es sobre sintonizar con él. Yo estaba jugando un juego de palabras, pero en la frecuencia de radio equivocada. El cuerpo no miente. El cuerpo es el detector de mentiras más preciso que existe. Aunque diga soy saludable, si en el fondo sigo alimentando la identidad de víctima enferma, el campo solo reconoce a la víctima y me trae más enfermedad.
Fue un shock darme cuenta de esto, porque por mucho tiempo fui alguien que quería resultados inmediatos. Quería el premio, pero no estaba dispuesto a transformarme en la persona que ya vive ese resultado. Estaba intentando saltarme pasos, manipular el proceso, hacer trampa cósmica. Y por eso nada sucedía. Muchas personas me dicen que llevan meses decretando sin ver cambios. Me escriben frustradas. Y cuando escucho eso, sé inmediatamente que siguen conectados al viejo estado emocional. Se levantan y se acuestan sintiéndose las mismas personas de siempre, reaccionando a las mismas noticias, peleando con las mismas personas. El cuerpo necesita sentir que el cambio ya ocurrió. De lo contrario, el decreto es un mantra vacío, es como ladrarle a la luna. Y es curioso cómo cuando cambié el foco, cuando dejé de decretar para huir del dolor y empecé a decretar porque ya me sentía completo, las cosas comenzaron a fluir como un río desbordado. El decreto debe ser una extensión natural de quien estoy siendo, no un grito de ayuda. Es ahí que todo comienza a encajar y, sin darme cuenta, entro en un estado donde el tiempo y el esfuerzo parecen desaparecer. Y ahí surge una nueva cuestión, una barrera que tuve que derribar. Fue difícil aceptar que mis pensamientos solos no creaban. Pasé mucho tiempo intentando controlar mi mente, creyendo que si dominaba el pensamiento, todo cambiaría. Pero cuanto más controlaba la mente, más me daba cuenta de que mi cuerpo seguía preso en viejos sentimientos. El estado emocional es lo que realmente conecta con el campo, la emoción es la contraseña del Wi-Fi. Necesité observar cómo, aunque decretara algo nuevo, mi cuerpo seguía adicto a las emociones del pasado. Me despertaba con el mismo peso en el pecho, el mismo miedo irracional, la misma ansiedad sin motivo. Y ese estado seguía moldeando mi realidad. El campo responde a la frecuencia emocional, no al esfuerzo mental. Y mientras mi firma emocional fuera la misma de antes, yo estaba preso en el mismo ciclo, como un hámster. Esto me desafió a abandonar la vieja emoción, lo que no fue nada cómodo. El cuerpo se vicia en el estado emocional antiguo. Yo sentía literalmente mi cuerpo pidiendo esa ansiedad de vuelta, aquel miedo conocido como si fuera una droga necesaria para vivir. La emoción se convierte en la química que el cuerpo busca para sentirse vivo, aunque sea una vida miserable. Romper con eso fue como romper con un viejo amigo tóxico o dejar una adicción. Tuve que crear emociones nuevas artificialmente. Gratitud, alegría, amor, aunque no hubiera nada afuera que lo justificara, porque así se crea, sentir antes de ver. Cuando logré sostener ese estado elevado por tiempo suficiente, las sincronicidades comenzaron a explotar en mi vida. Yo no necesitaba más correr tras las cosas, ellas comenzaban a venir hacia mí como atraídas por un imán gigante. Era como si el campo comenzara a reconocerme como alguien que ya vivía aquello. Esto es fascinante porque no depende de nadie, no depende de tu jefe, de tu pareja, del gobierno, depende solo de ti, solo de tu capacidad de desprogramarte emocionalmente y enseñar a tu cuerpo un nuevo patrón. Pero lo más desafiante fue percibir que aún así yo todavía me saboteaba. Yo todavía caía en el piloto automático y de repente me veía cargando las mismas emociones antiguas sin darme cuenta. Es un entrenamiento diario, una vigilancia amorosa, porque el estado emocional es el verdadero comando para el campo cuántico. No sirve de nada decretar riqueza vibrando escasez, no sirve de nada decretar salud vibrando miedo a la muerte. Y es en ese ajuste fino que todo comienza a ganar fuerza. Pero aún hay algo que la mayoría olvida en el proceso. Necesité entender en la piel que repetir un decreto de forma automática es como intentar pintar una obra maestra con las manos atadas a la espalda. Al comienzo yo achaba que la repetición era solo un acto mecánico, que si yo hablaba 1000 veces por día, algo milagroso iría a acontecer por cansancio. Pero no es sobre cantidad, es sobre calidad emocional. La repetición solo crea realidad cuando está empapada de emoción elevada, cuando el cuerpo vibra de verdad la frecuencia de aquello que estoy diciendo. Yo pasé meses repitiendo decretos sin emoción, sin presencia, casi como quien cumple una obligación escolar aburrida. Era como si yo estuviese intentando convencerme de algo que ni yo creía, y el cuerpo siente eso. El cuerpo sabe cuando estás mintiendo. El campo sabe cuando estás ausente. Fue cuando paré y comencé a traer emoción real para cada repetición que todo cambió. La repetición con emoción crea una nueva firma en el campo cuántico. Ella es como martillar un nuevo camino en el cerebro y en el corazón al mismo tiempo. Es casi como esculpir una nueva identidad en mármol. Comencé a decretar con una presencia tan intensa que a veces mi cuerpo se erizaba. Era como si en aquel momento yo estuviese viviendo aquello de verdad.
Y cuanto más yo repetía en ese estado, más las evidencias comenzaban a aparecer, las personas ciertas, los encuentros ciertos, las oportunidades ciertas. No era magia, era física cuántica en acción, porque la emoción elevada amplifica la señal que estoy enviando. Me acuerdo de repetir un decreto de salud durante un momento muy difícil de mi vida física, y a cada repetición yo me conectaba con una imagen de mí mismo saludable, corriendo, sonriendo, vibrante. Yo sentía la emoción de la victoria como si ya hubiese acontecido. Repetí aquello con tanto sentimiento que con el tiempo mi cuerpo comenzó a responder. El dolor comenzó a disminuir, el ánimo comenzó a volver. Fue allí que comprendí de forma visceral que la repetición con emoción crea un campo magnético poderoso a mi alrededor. Pero es gracioso como mismo sabiendo de eso, yo todavía me distraía, todavía caía en el piloto automático de la queja, y cuando eso acontecía era como si la energía del decreto se apagase, como desenchufar la máquina. Es un recordatorio constante, o estoy repitiendo de verdad con alma, o solo estoy jugando a crear. Y esa diferencia cambia todo, porque cuando la emoción se alinea, cuando la repetición gana vida, yo comienzo a convertirme en quien deseo ser. Y ahí, naturalmente, el próximo paso se vuelve inevitable. Una de las cosas más desafiantes que necesité aprender fue vivir como si ya fuese real, mismo cuando todo a mi alrededor me decía lo contrario. Al comienzo eso parecía mentira, parecía que me estaba engañando a mí mismo. ¿Cómo sentir gratitud por lo que no existe? ¿Cómo caminar como rico si estoy quebrado y con deudas? Pero justamente ahí fue que comencé a comprender el verdadero atajo. El campo cuántico no responde a lo que es visible en el mundo 3D, responde a lo que es vivido en mi mundo interno. Yo necesité cambiar mi postura, mi mirada, mi tono de voz, mi manera de caminar. Necesité asumir una nueva identidad antes incluso de cualquier evidencia física. Me preguntaba, ¿cómo anda alguien que ya tiene lo que yo deseo? ¿Cómo respira? ¿Cómo habla? Y comencé a entrenar a mi cuerpo a vivir esa nueva versión de mí, aunque por dentro aún hubiese dudas y viejos hábitos intentando jalarme de vuelta. Fue un ejercicio brutal de presencia. Es como ensayar un papel hasta que el personaje se convierta en ti. Comencé a despertarme sintiéndome el hombre que ya había alcanzado aquello. No era sobre fingir para los otros, era sobre entrenar mi sistema nervioso a acostumbrarse con ese nuevo estado de ser. Cuando comencé a moverme en el mundo como alguien que ya vivía aquello, las sincronicidades se intensificaron. Entré en una frecuencia donde las puertas comenzaron a abrirse naturalmente, casi como si hubiese desbloqueado una nueva fase del juego de la vida. Pero hubo días en que flaqueé, días en que las circunstancias externas me tragaron y me vi de vuelta a la vieja identidad pequeña y asustada. Y es ahí que vive el punto crítico. La realidad antigua es seductora, es pegajosa. Ella grita, ella presiona, ella quiere jalarte de vuelta a lo conocido. Yo necesité ser más terco que ella. Necesité sostener el nuevo estado mismo en los días en que parecía imposible y ridículo. Porque vivir como si ya fuese no es un ejercicio de un día, es una nueva forma de existir. Cuando comencé a atravesar ese portal, percibí que manifestar no es sobre conquistar algo fuera de mí. Es sobre disolver quién yo era y dar vida a quien me estoy convirtiendo. Es una danza constante entre lo que parece ser y lo que yo elijo vivir. Y fue en ese proceso que comencé a liberarme del peso del tiempo, de la necesidad de esperar, de la ilusión de que las cosas demoran, porque cuando yo vivo como si ya fuese, el tiempo comienza a comportarse de una forma completamente diferente. Esto me llevó a ver el próximo nivel de la creación. Durante mucho tiempo me vi preso en la expectativa del cuando esto acontezca, voy a ser feliz. Cuando aquello llegue, me voy a sentir completo. Pero el problema es que vivir en el cuándo es caer en la mayor trampa que el tiempo puede ofrecernos. Yo percibía que cada vez que colocaba mi felicidad en el futuro, yo estaba reforzando para el campo cuántico que todavía me faltaba algo, y el campo obediente continuaba entregándome ausencia y espera. Yo necesité quebrar esa lógica dentro de mí, porque el tiempo cronológico es una construcción de la mente humana. En el campo cuántico solo existe el ahora. Cuando entendí esto, fue como si un peso de 100 kilos hubiese salido de mis espaldas. Yo estaba intentando controlar el tiempo, pero en realidad el tiempo me estaba controlando a mí. La espera es un estado emocional. Mientras espero, vibro la ausencia. Yo estaba creando más espera, más ausencia. Es muy fácil caer en ese patrón, es casi hipnótico.
Despertar todos los días verificando si las cosas ya cambiaron, revisar el saldo bancario con miedo, buscar señales desesperadamente. Pero toda vez que yo hacía eso, estaba diciendo al campo que todavía no había acontecido. Y eso mantiene el deseo siempre allá, en el horizonte, inalcanzable. Yo necesité parar de verificar, parar de medir, parar de auditar al universo. Yo necesité confiar que el campo ya estaba organizándose, mismo cuando mis ojos físicos limitados no podían ver. La mudanza comenzó cuando entré de verdad en el ahora, cuando comencé a sentirme bien ahora, cuando comencé a vivir como si ya fuese ahora, no en el futuro, no mañana, cuando comencé a abandonar la espera como estilo de vida. Eso crea un atajo poderoso, porque en ese estado el tiempo parece colapsar, las cosas comienzan a llegar sin aviso, sin cronograma, sin lógica lineal, y fue en ese momento que comencé a experimentar la tal sincronicidad acelerada. Pero mismo así, a veces, me percibo intentando controlar el tiempo de nuevo, intentando acelerar, intentando encajar las manifestaciones en mi agenda personal del ego. Es como si fuese un viejo hábito intentando volver. Respiro hondo y me recuerdo. El tiempo es irrelevante cuando yo ya me siento completo ahora, porque la verdadera creación acontece fuera de la línea del tiempo. Y es justamente en esa frecuencia que comencé a percibir lo que realmente me impedía avanzar. Necesité encarar sin máscaras que la mayor barrera entre lo que yo quería y lo que yo vivía era mi propia identidad. Yo estaba intentando crear un nuevo futuro cargando la maleta vieja de mi pasado, y no funciona así. El campo cuántico responde a quien yo estoy siendo, no a lo que quiero. Y mientras yo continuase identificándome con las viejas historias, las viejas emociones, los viejos hábitos, yo estaba en verdad recreando mi pasado todos los días como una fotocopia. Romper con la identidad antigua es casi como vivir un luto. Yo necesité abrir mano de las creencias que me mantenían seguro y pequeño. Necesité dejar morir aquella versión de mí que decía, yo soy ansioso, yo soy impaciente, yo soy limitado. Y eso duele, porque la identidad antigua es cómoda, ella es conocida, aunque me traiga dolor, es familiar, y el cuerpo se agarra a ella con fuerza y desesperación. Fue un proceso de desapego brutal, porque yo estaba adicto a la química del pasado. Me acuerdo de cuántas veces me saboteé en medio del camino, cuántas veces volví para comportamientos que ya no tenían sentido. El viejo yo todavía intentaba sobrevivir, todavía golpeaba la puerta intentando seducirme con el confort de lo conocido. Pero la creación de un nuevo futuro exige la muerte simbólica del antiguo. Yo necesité ser más leal al futuro que quería que al pasado que conocía. Necesité elegir todos los días no ser más aquella persona. Fue en ese proceso que la meditación se volvió una aliada indispensable. Era allí en el silencio que yo conseguía observar la identidad antigua queriendo infiltrarse de nuevo. Era allí que yo entrenaba a mi cuerpo a sentir emociones diferentes, a sostener nuevos pensamientos. Comencé a reprogramar mi mente como quien esculpe una nueva estatua en piedra, un trabajo paciente, diario, incansable. Yo necesitaba recordarme, si yo no cambio, nada cambia. Y mismo hoy, mismo después de tantas transformaciones, yo todavía me pillo encontrando fragmentos de la antigua identidad. Es un juego sin fin, porque la expansión es infinita. Romper con quien yo era no es un evento de un fin de semana, es un estilo de vida, porque cada nuevo nivel de creación exige que yo abandone una parte de quien fui. Y en ese movimiento, casi inevitablemente, me encontré con el punto de viraje más intenso de todo el proceso. Existe un momento en que todo encaja. Es cuando la mente para de correr, el cuerpo para de resistir y el alma finalmente se siente en casa. Yo viví mucho tiempo intentando alinear las cosas de forma separada. Enfocaba en la mente, después en el cuerpo, después en el alma, pero parecía que las piezas no se conectaban. Era frustrante. Era como si estuviese intentando armar un rompecabezas con piezas de juegos diferentes. El ciclo solo se cierra cuando esos tres elementos comienzan a vibrar en la misma frecuencia, al unísono.
Cuando comencé a pensar de una forma nueva, pero mi cuerpo todavía estaba condicionado a los viejos sentimientos, nada se movía. Cuando comencé a sentir emociones elevadas, pero mi mente todavía estaba presa a pensamientos limitantes, el campo no respondía. El verdadero poder surge cuando el pensamiento, la emoción y la acción entran en coherencia profunda. Cuando lo que pienso es lo que siento, y lo que siento es lo que hago. Es en ese punto que me vuelvo magnético. Yo viví eso de forma muy clara cuando pasé por una transición profesional importante. Yo pensaba en éxito, yo decretaba expansión, pero mi cuerpo cargaba miedo y mis acciones todavía eran pequeñas y tímidas. Fue cuando comencé a sincronizar todo, pensar grande, sentir gratitud anticipada y actuar como si ya fuese real. Cuando los tres caminaron juntos, los resultados comenzaron a manifestarse casi sin esfuerzo, no porque se volvió fácil, sino porque yo me convertí en la frecuencia de lo que yo quería crear. Ese alineamiento no es una conquista definitiva, es el estado que necesita ser renovado todos los días, como bañarse. Yo todavía me veo a veces pensando una cosa, sintiendo otra y actuando de tercera manera. En esas horas paro, respiro y vuelvo al centro, porque el ciclo completo acontece en el ahora, no en el futuro, no en la expectativa. Es en el momento presente cuando encaro con honestidad, ¿estoy siendo de hecho quien quiero ser? Y tal vez lo más bonito de todo sea percibir que cuando mente, cuerpo y alma se alinean, yo ya no necesito más correr tras las cosas. Comienzo a atraer naturalmente lo que está en resonancia conmigo. Es como si me convirtiese en un imán gigante, como si el universo comenzara a organizar todo a mi favor. Pero mismo así, yo continúo en el proceso, porque cada día trae una invitación nueva. Una invitación a sostener ese alineamiento, mismo cuando las evidencias externas todavía no han llegado. Y es en ese espacio que la transformación se vuelve inevitable, matemática. Aprendí que cuando mente, cuerpo y alma hablan el mismo idioma, el campo responde. Y esa frase no salió más de mi cabeza, porque fue ella la que me liberó de la espera, de la duda, de la prisa. Fue ella la que se volvió mi código de creación. Yo ya no vivo más en el tiempo de las cosas materiales, yo vivo en el tiempo de la vibración, y cuando la vibración es correcta, la cosa aparece. Si llegaste hasta aquí, escribe ahora en los comentarios para sellar tu compromiso. Mente, cuerpo y alma alineados. Todo sucede hoy.